Como una pequeña introducción, las infecciones gastrointestinales se cuentan entre las más frecuentes en atención primaria. Si bien no siempre son graves y a menudo pueden resolverse rápidamente, pueden serlo en determinados entornos sanitarios o en ciertas poblaciones de pacientes, como son los recién nacidos, los lactantes, los pacientes inmunodeficientes o poblaciones de ancianos. Las determinadas enfermedades gastrointestinales se pueden evitar si se siguen unos hábitos y tratamientos dietéticos adecuados. Entre los trastornos gastrointestinales más comunes y que están ligados a determinados hábitos dietéticos se hallan la diarrea, el estreñimiento, entre otros. ¿Qué son las enfermedades gastrointestinales? Son aquellas que afectan nuestro sistema digestivo, es decir, nuestro esófago, estómago e intestinos. El origen de estas enfermedades puede ser por motivos químicos, biológicos o psicológicos. Los de origen químico son aquellos causados por haber consumido alimentos que se encontraban en mal estado, causando intoxicación, o haber consumido también algún tipo de veneno que conlleva un envenenamiento. Los de origen biológico, ocasionados por parásitos, bacterias o virus, que se pueden adquirir consumiendo alimentos contaminados. Y los de origen psicológico, que son causados generalmente por el estrés. En otros casos pueden ser consecuencias o efectos adversos al mal uso de ciertos medicamentos. No podemos tampoco descartar que una alimentación inadecuada y una falta de rutina alimenticia correcta puede provocar problemas gastrointestinales. Algunas enfermedades gastrointestinales pueden ser gastritis, que es la inflamación de la mucosa estomacal; colitis, hinchazón del intestino grueso. Puede ser por diversas causas, como enfermedad viral, trastornos inflamatorios o radiación previa del intestino grueso, entre otras. Dispepsia. Trastornos digestivos. Se caracteriza por un dolor en la parte superior del abdomen y una sensación de saciedad. Estreñimiento es la dificultad para evacuar. Puede ser por problemas de estrés o una mala alimentación. Exofagitis, inflamación, hinchazón o irritación del exófago. Gastroenteritis, inflamación de la membrana interna del intestino causado por parásitos, bacterias, virus o algunos medicamentos antiinflamatorios. 7. Amebiasis, infección del hígado, riñón o cerebro causada por la ameba. Parasitosis, causada por parásitos como la solitaria, la giardia o lombrices intestinales. Cólera, infección aguda causada por un bacilo llamado Vibrio cholerae. Se caracteriza por diarreas y vómitos abundantes. 10. Divertículos, aparición de sacos anormales en la pared intestinal que al llenarse de comida o materia fecal pueden producir graves infecciones. Algunas recomendaciones para evitar adquirir enfermedades gastrointestinales. El primer punto sería no comer en puestos de la calle, teniendo en cuenta las indicaciones de salud. Además, lavarse las manos antes de comer y después de ir al baño, lavar y desinfectar las frutas y verduras que vamos a consumir, comer en horario establecido y comidas preparadas o cocinadas perfectamente, evitar consumir agua no potable, diarreas o enfermedades diarreicas. Es el aumento, volumen y fluidez de las deposiciones de un individuo en relación a su hábito intestinal normal. La diarrea tiene una duración menor de 3 semanas. Su problema sanitario importante es la alta morbilidad, la alta mortalidad y, por último, según causa de ausentismo laboral y escolar. Los factores
de riesgo de una enfermedad diarreica pueden ser los factores ambientales, que es el agua inadecuado, la contaminación fecal, la falta de facilidad sanitaria, la mala higiene personal o la inadecuada preparación y almacenamiento de los alimentos. Los factores del huésped, como segundo punto, entraría la desnutrición, la supresión de deficiencia inmunológica y la reducción de la acidez gástrica. Tenemos las causas de diarrea aguda. Como fuente vírica tenemos al virus de Norwalk, herpes y VIH, entre otros virus. En la parasitaria encontramos a Giardia lamblia, estrongiloides. De manera tóxica entrarían los hongos, toxinas, metales pesados o botulismo. En la bacteriana podemos encontrar a estafilococo, salmonella, shigella, yersinia. Y de factor iatrogena tenemos a los laxantes, a los antibióticos, a la cafeína en algunos casos y los antiácidos. Otras formas o causas que puede dar la diarrea aguda sería la impactación fecal, la alergia alimentaria, el carcinoma colon, apendicitis, entre otros casos. La diarrea aguda infecciosa. El diagnóstico etiológico solo se da en el 25% de los casos, debido a que muchas veces uno padece de esta infección, pero no acude a su médico y no sabe cuál ha sido el motivo ni la razón por la cual se enfermó. El 58% de estas infecciones son originadas por bacterias, como la Salmonella y Campylobacter en su mayoría. Solo el 5% son ocasionadas por Shigella y Yersinia. El 23% de estas infecciones son de origen parasitario, que lo ocasiona el parásito Giardia lamblia. El 18% de las infecciones es causada por virus. Entre ellos tenemos al rotavirus y adenovirus como causantes de diarreas. Aumenta la incidencia en el segundo semestre del primer año y en niños menores de 6 meses que no reciben lactancia materna. Mecanismos de producción. Tenemos al mecanismo toxigénico y también tenemos al mecanismo invasivo. El mecanismo toxigénico es conocido como una diarrea secretora o acuosa, que forma parte del 96% de estas infecciones. Actúa en el intestino delgado y tiene el cuadro secretor con las siguientes características. Es de inicio brusco, de una duración de 0 a 14 días, diarreas abundantes y acuosas, de escaso dolor abdominal, no se presenta fiebre y hay una gran deshidratación que pueden producir hipotensiones, taquicardias, oliguria y sequedad en la piel y mucosas. Otro mecanismo, el segundo, tenemos al mecanismo invasivo, que es una diarrea inflamatoria, que abarca el 5% de estas infecciones. Es una afectación fundamentalmente del colon y se caracteriza por el síndrome disentiforme, que suele generar deposiciones frecuentes y escasas, inicio insidioso con deposiciones alteradas y semiformadas, heces con moco, sangre y abundantes leucocitos, fiebre, dolor abdominal, cólico, tenesmo rectal y un hemograma con leucocitosis. ¿Qué tenemos que hacer? 1. Anamnesis, en el cual un especialista de la salud va a preguntar sobre los antecedentes familiares, antecedentes personales y factores predisponentes y la enfermedad actual. En los antecedentes familiares se va a preguntar si algún familiar o conocido ha presentado síntomas similares. En los antecedentes personales y factores predisponentes, la lactancia materna, frecuencia, la alimentación complementaria, la forma de preparación, leche, dilución y frecuencia. En la enfermedad actual, síntomas iniciales, dolores, cólicos, tipo de diarrea, náuseas, vómitos y fiebre. El tiempo de evolución, los antecedentes similares y de forma periódica,
viajes recientes, hábitos sexuales y medicación actual. 2. Exploración física, en el cual se va a realizar una valoración general, como la temperatura, sequedad, mucosas, la frecuencia cardíaca y la presión arterial. En niños, exploración ORL, abdomen, palpitación y auscultación. Valorar tacto rectal, diarrea grave, ansionas, VIH o diarrea asociada a síntomas anales. 3. Exploraciones complementarias, iniciales y posteriores. Iniciales. Si no hay signos ni síntomas de diarrea aguda grave, no suelen precisarse pruebas complementarias. Si se sospecha de diarrea aguda grave, se recomienda realizar un SOP, que es prueba de sangre oculta en heces, y el coprocultivo. En posteriores, si no hay mejoría en 4 o 7 días, se vuelve a realizar el SO y el coprocultivo. Leucocitosis en heces. Causas de deterioro nutricional durante la diarrea. Cuando existe una ingesta reducida de alimentos en un 30%, puede causar a los pacientes anorexia, vómitos, que por medio de ello podemos tener pérdida de nutrientes y agua, administración de alimentos con bajo valor nutricional y suspensión de los alimentos. La absorción disminuida de nutrientes. El tiempo aproximado para que nuestro estómago pueda normalizarse es aproximadamente en 8 semanas de convalecencia. Es allí donde se normaliza la absorción de nutrientes en diarreas de cualquier tipo de etiología. Y por causa de ello puede suceder células epiteliales absorbidas. Puede ser por deficiencia de disacáridas, por la menor producción de enzimas debido al daño que sufren las microvellosidades, concentraciones reducidas de ácidos biliares y por último el tránsito rápido de los alimentos a lo largo del intestino. Hay menor tiempo para la absorción. El aumento del catabolismo del organismo por la fiebre y la infección. Y por último tenemos un ejemplo de dieta, que vamos a sacar la formulación y la planificación, que lo primero que debemos hacer es calcular los requerimientos de energía. Después debe incrementarse entre un 25 y un 50% la energía por la diarrea. Tercero, tenemos la distribución del valor calórico total, que en proteínas debe ser entre un 10 a un 12%. En grasas en un 30 a un 35% y en carbohidratos de un 55 a 60%. También por lo menos debemos sacar de un 70 a 75% de proteínas de origen animal. Y 5, se tendrá en cuenta el peso de los alimentos más el agua añadida para obtener dietas de una densidad calórica mayor de 1 kilocaloría por gramo. Y por último tenemos que considerar la capacidad gástrica según corresponda.